Muy buenas y bienvenidos al canal Vivo Consciente. La semana pasada hablábamos del arquetipo del rey, que te lo voy a dejar por aquí o por aquí, no me acuerdo. Y esta semana vamos a hablar del arquetipo del guerrero. Este arquetipo para mí es uno de mis favoritos. ¿Y por qué? Pues en el primer vídeo de los arquetipos hablábamos de que esos 4 arquetipos están dentro de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que siempre hay algún arquetipo que nos resulta un poco más fácil, un poco más fluido. ¿Qué implica este arquetipo del guerrero? ¿Para qué nos vale? Es la fuerza del cambio. Es esa energía que te ayuda a destruir todo aquello que ya no quieres en tu vida para poder crear esas cosas nuevas que estás necesitando. ¿Cuáles son las características del guerrero? La primera de todas, como estábamos comentando, es la agresividad. Quizás escuchamos la palabra y nos choca un poco y decimos, eso no es algo bueno, ¿no? Depende del nivel, porque esa agresividad puede ser también considerada como una actitud proactiva frente a la vida. En lugar de una pasividad y un aceptar lo que la vida nos da, lo que tenemos y ya está, esa agresividad es la energía que necesitamos para producir cambios, para hacer lo que tenemos que hacer, para romper con aquellas cosas que ya no nos gustan, que ya no queremos. Vamos a la segunda característica del guerrero, que es la claridad de ideas, la claridad mental. Esa capacidad que tiene el guerrero de estar en foco, de permanecer siempre alerta, siempre despierto. El guerrero es un cazador y por lo tanto evalúa con precisión sus capacidades, pero también sus limitaciones. Y aquí introducimos un nuevo elemento, un nuevo personaje, que es el héroe. ¿Es lo mismo un héroe que un guerrero? Según las películas que hemos visto, el héroe siempre era guerrero. ¿Son lo mismo? No. El héroe, digamos que es el arquetipo del guerrero, pero en su fase infantil. Todo niño necesita ir convirtiéndose en adolescente para pasar de esa fase infantil a la adulta. Y para ello necesita coraje, necesita fuerza, necesita valentía, necesita salir de lo conocido, de su situación presente y realizar actos heroicos, actos a veces un poco locos, un poco inconscientes. Y eso es lo que diferencia al guerrero del héroe. El guerrero conoce sus limitaciones y con esto vamos a la siguiente característica del guerrero. ¿Cuál es una de las principales limitaciones de la cual es consciente de ese guerrero? La proximidad de su propia muerte. El guerrero sabe que más tarde o más temprano esa muerte está ahí, está presente. Por lo tanto, vive con intensidad, se compromete con la vida, no pierde el tiempo, actúa. Y así llegamos a la siguiente de las características del guerrero, que es que emprende acciones decisivas. Estábamos diciendo que es consciente de su propia muerte, de que puede morir en cualquier momento, de que cualquiera de sus acciones puede ser la última. Por lo tanto, no pierde el tiempo, no piensa demasiado. Y esas acciones que realiza son instintivas, son automáticas. ¿Y cómo puede realizar esas acciones instintivas o automáticas? A través de su entrenamiento continuo, del perfeccionamiento de sus habilidades. ¿Y cómo consigue esto? Nos vamos a la siguiente característica, que es la autodisciplina y el autocontrol de su mente y de su cuerpo. Un guerrero no gasta más energía de la necesaria, es consciente de sus habilidades, domina sus habilidades y actúa de forma precisa cuando es necesario. Y esta autodisciplina y este autocontrol que le lleva a estar en continua mejora, en continuo perfeccionamiento de esas habilidades, están destinadas a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Ese es uno de los grandes objetivos del guerrero, perfeccionarse de manera continua. ¿Para qué? Para la siguiente cualidad que os vamos a contar, el compromiso transpersonal. El guerrero se compromete con altos ideales, con ideales y valores superiores a él mismo, que sus acciones sirvan a ese compromiso. Pero claro, un compromiso tan elevado
tiene su pega. Y la pega es la siguiente característica del guerrero, que es un personaje emocionalmente distante. Ese comprometerse con algo tan importante, con algo tan valioso, tanto que todo lo demás no importa, hace que ese guerrero se pierda muchas cosas, que no esté disponible, que se cierre a todo lo demás que no sea su gran objetivo. Pero por supuesto, no tener vínculos, el no tener lastres, hace que pueda actuar de forma más rápida, de forma más eficiente y con mucha más fuerza cuando es necesario. Y así llegamos a la última de las características del guerrero, que es un destructor. Comentábamos al inicio del vídeo que la energía del guerrero es la energía del cambio, que te permite realizar esos cambios que son necesarios. Pues el guerrero es un destructor porque es capaz de destruir, eliminar todo aquello que ya no es necesario, que nos está lastrando, que no nos está ayudando. Necesitamos destruir pues una situación de vida que nos resulte vacía, una relación de pareja que ya no nos aporta, un trabajo que sinceramente no nos motiva. Todo eso, todo lo antiguo, todo lo viejo, todo lo que no nos aporta necesita ser destruido, necesita ser eliminado. Y haciendo esto, permites el espacio para que entre lo nuevo, para que la energía vital pueda entrar en tu vida y se puedan generar esos cambios positivos que estás necesitando. Si el guerrero se quedase en estas energías de forma exclusiva, se convertiría en un ser solitario, emocionalmente distante y desconectado de la realidad. Por eso es tan importante que el guerrero entre en contacto con el resto de arquetipos. Cuando el guerrero entra en contacto con la energía del rey, todas esas cualidades que hemos estado comentando de claridad mental, de ser eficaces, resolutivos, todo eso lo pone en servicio en favor del reino, de la familia, de todo aquello que le rodea. Entonces ya no solo se beneficia él o un alto ideal, sino que se beneficia todo lo que le rodea. Cuando la energía del guerrero se beneficia del arquetipo del mago, esta persona estaría consiguiendo un mayor dominio y un mayor control sobre sí mismo. Es decir, tendría un mayor conocimiento de sus habilidades y de sus capacidades, lo cual le permitiría ser mucho más eficiente a la hora de lograr ese objetivo o ese reto que se está proponiendo. Y por último lugar, entraríamos en cuando el arquetipo del guerrero entra en contacto con el arquetipo del amante, que es uno de los que más le beneficia a este personaje. Porque estábamos comentando que el arquetipo del guerrero es un solitario, está centrado en su meta, tiene foco, no le importa nada de lo que ocurre alrededor de él, ni le importan las personas, solo su objetivo. Mientras que el arquetipo del amante le permitiría ser mucho más compasivo, entrar en conexión con todo lo que le rodea, con todas las sensaciones y estar más disponible emocionalmente con otras personas. Al mismo tiempo sería consciente de su propia vulnerabilidad. Y ser consciente de su propia vulnerabilidad y abrazarla, de nuevo le permitiría conectar con otras personas. Cuando una persona está centrada en el arquetipo del guerrero y no conecta con todas esas otras energías que hemos dicho, es muy probable que terminara yéndose hacia lo que conocemos como el guerrero sombrío. Este guerrero sombrío tendría dos vertientes. El polo activo del guerrero sombrío es lo que llamamos el sádico. Es ese destructor que, como hemos dicho antes, no es consciente de su propia vulnerabilidad, no la acepta en sí mismo. Por lo tanto, toda debilidad y toda suavidad que vea en torno a él ha de ser destruido. No lo acepto en mí, por lo tanto no lo acepto en nadie más. Entonces todo lo que me resulte débil lo tengo que atacar, lo tengo que destruir. De aquí veremos los conflictos que surgen entre hombres un poco más en su polo más sádico y las mujeres. Ese hombre no acepta en sí mismo esa feminidad, esa suavidad. Por lo tanto, todo lo que es débil, todo lo que es vulnerable, todo lo que parece suave, tiene que ser dominado, tiene que ser destruido. La vertiente contraria, que sería el polo más pasivo, sería el masoquista. Y es esa persona
que sencillamente no entra en contacto con la energía del guerrero, por lo tanto no es capaz de conseguir esa energía más agresiva para realizar los cambios, para protegerse, para defenderse cuando es necesario. Recibe y acepta todos los ataques contra él, todas las situaciones que le están haciendo daño y termina haciéndose cada vez más pequeño, más pusilánime, hasta que un día no puede más y sí que termina explotando, pero con la energía del sádico, y destruye todo lo que es vulnerable alrededor de él. Estas serían las energías más distorsionadas relacionadas con el arquetipo del guerrero. Y de nuevo, para no caer en ellas, es muy importante que aquella persona que entra en el arquetipo del guerrero no se olvide de entrar en conexión con el resto de arquetipos, con el resto de energías, que le convierten en una persona mucho más equilibrada. Espero que las reflexiones de hoy te hayan gustado. Este arquetipo, como os he dicho, es importantísimo. Os lo vuelvo a insistir, está en cada uno de vosotros, aunque alguno de vosotros pueden ser personas que digan, es que a mí me cuesta cambiar estas situaciones, es que me cuesta actuar. Reconoce ese guerrero en ti, está dentro de ti. Y cuando una situación te duele lo suficiente, encuentres la energía para romper con lo antiguo, romper con lo que te está lastrando y conseguir una nueva situación para ti. Si os ha gustado el vídeo de hoy, os pediría que por favor le dierais al like, que lo compartierais con otras personas que penséis que le puede interesar, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho todavía y, por supuesto, que entréis en vivoconsciente.com, que dejéis ahí vuestro email, que es gratis, y cada lunes os envío un email con las reflexiones desde la cabaña. Muchos más aprendizajes que voy adquiriendo a través de las experiencias que vamos viviendo y que no quiero que te pierdas, que yo quiero que crezcamos todos juntos. Pues sin más, me despido hasta la semana que viene, que hablaremos del arquetipo del mago. Te va a encantar.